Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a seguir con la siguiente parte de la manga tipo sastre que veníamos trazando. Bueno, estas mangas tipo sastre, como les mencionaba, es una manga que está compuesta por dos piezas. De hecho, la pieza que trazamos en el video anterior se llama manga encimera. Y la que vamos a empezar a trazar el día de hoy es manga bajera. ¿Por qué se llama así? No tengo idea. Siempre ha sido como el término técnico que se ha utilizado como para independizar estas dos piezas. Yo deduzco que encimera pues por la parte que va prácticamente encima del hombro y bajera por el tema de que va debajo del brazo. Bueno, ¿cómo vamos a trazar esta manga bajera? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar la distancia que hay del punto 3 y al punto C y lo vamos a ubicar en la mitad. Es decir, vamos a medir cuánto hay de 3 a C, buscamos la mitad y ahí vamos a fijar el punto Q. ¿Sí? Repito, tomo mi metro, mido cuánto hay del punto 3 al punto C, busco la mitad y justamente en ese punto ubico el punto Q. Luego del punto Q que acabamos de trazar hacia abajo, vamos a medir 1 centímetro y vamos a fijar el punto R. O sea, 1 centímetro en la misma dirección donde fijamos el punto Q, pero hacia abajo. Del punto Q hacia abajo medimos 1 centímetro y fijamos el punto R. Luego del punto 3 a la derecha sobre la línea vamos a medir 1 centímetro también y vamos a fijar el punto S. Luego nos vamos a situar en el punto N, que ya viene siendo la curva que está dentro. En el punto N a la derecha vamos a medir 2 centímetros y vamos a fijar el punto T, T de tetero. Del punto 2 hacia la derecha, bajando por la diagonal, vamos a medir también 2 centímetros y vamos a fijar el punto U. Aquí en la gráfica de trazo podemos ir viendo cómo se estarían viendo estos puntos ubicados. Luego lo que vamos a hacer es unir con una línea semicurva. Vamos a unir los puntos S, T, U. Semicurva. Casi va quedando paralela a la línea que quedó en la manga encimera. Aquí se alcanza a ver en la gráfica cómo va quedando esta línea semicurva. No es una línea que se ve tan pronunciada, porque acá lo hice un poquitico pronunciada como para exagerar un poquitico los trazos y ustedes tengan idea y vean mejor. Pero ustedes a medida que van trazando se van a dar cuenta que las medidas no son tan curvas, sino que son más suaves. Ahora vamos a buscar la mitad que hay de la distancia del punto A al punto 8 y vamos a fijar el punto B. Es decir, voy a coger mi metro, voy a medir cuánto hay del punto A al punto 8. Justo voy a tomar esa medida, la divido por la mitad y en toda la mitad voy a fijar el punto B de vaca. ¿Sí? Luego de eso, me voy a situar en esta línea que está aquí en diagonal, que es la línea que va del punto A hacia el 6, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Esta medida la voy a dividir entre 3 y ese resultado es el que voy a aplicar del punto A al punto W. Es decir, voy a coger mi metro, voy a medir cuánto hay del punto A hacia el 6, esa distancia la divido entre 3 y ese resultado lo voy a aplicar del punto A bajando por la diagonal a donde me dé la medida, ahí fijo el punto W. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a unir con una línea semicircular la distancia que viene del punto S, pasando por la R, luego pasando, llegando a la W y llegando a la B. Acá muchas personas se confunden porque creen que por obligación pasa por la C y no, por obligación no pasa por la C. Ustedes pueden primero trazar una medio semicurvita de la S a la R y después sacar una semicurva que vaya de la R pasando por la W y terminando en la B de vaca, quedando de esta forma como les estoy mostrando aquí y acá como se alcanza a apreciar en la línea. Fíjense que acá hay que trazar dos líneas, una línea que me lleve hasta la R y luego acomodo mi regla de tal forma que pueda trazar con más suavidad el punto que va de la R a la S. Luego de esto, prestemos mucha atención a este punto que aquí muchas personas se tienden a confundir. Lo que voy a hacer es medir la distancia que hay del punto B de vaca al punto G. ¿Sí? Cojo mi metro, mido cuánto hay del punto B al punto G.
Esa distancia la voy a dividir entre 2 y ese resultado es el que voy a aplicar del punto P hacia adentro y voy a fijar el punto X. Repito, mido cuánto hay del punto B al punto G, ese resultado lo divido entre 2 y ese resultado de la división lo voy a aplicar del punto P hacia adentro sobre la línea y fijo el punto X. Y por último, del punto O, que está aquí en la base de la manga, subiendo por la diagonal voy a medir 1 centímetro y fijo el punto Z. Es decir, subiendo por la diagonal. Me pongo en el punto O, mido 1 centímetro sobre la línea y fijo el punto Z. Luego de esto ya procedemos a unir con semicurva el punto B, pasando por la X y finalizando en la Z. De esta forma se debe ver, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta, que es una manga que tiene 2 piezas, una pieza que va arriba y una pieza que queda en la parte interna. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de armar una manga de esta forma como estamos viendo acá, una pieza que queda encima y otra pieza que queda en la parte de abajo. Acá podemos ver que pues para lograr esto, luego de que nosotros hayamos hecho nuestro molde, la pieza bajera hay que calcarla en un papel independiente, ¿sí? No se puede recortar de aquí, se calca en un papel independiente para pues conservar el tamaño completo de la manga encimera. Y ya luego de eso puedo proceder a unirlo pues cuando ya yo haya hecho pues mi respectivo corte y de esa forma quedaría la manga. Y se fijan que es una manga que no queda con el corte central como normalmente vienen, sino que quedaría con 2 cortes. De hecho, más adelante les voy a enseñar cómo sacar el costadillo, es decir, para que la chaqueta quede con un corte, o sea, es decir, que quede sin el corte lateral, sino que queden con un corte adelante y un corte en la espalda y que se pierda el corte de la parte lateral del cuerpo. Esa que les estoy explicando normalmente es el que coincide con esta pieza. Bueno, acá se alcanza más o menos a apreciar cómo se vería el corte de una manga tipo sastre de 2 piezas, manga encimera, manga bajera. Bueno, y con esto pues finalizamos la temática como tal del patronaje de la manga tipo sastre. Quiero hacer una pequeña aclaración. Hasta este punto les he enseñado 2 mangas, ¿cierto? La manga básica, que es la que les enseñé junto con la blusa básica, manga que usted puede utilizar. Ya no quiere decir que usted en todos los moldes de chaqueta tiene que usar esta manga de 2 piezas. Usted puede utilizar su manga básica, depende de qué tipo de prenda vaya a trabajar, si de pronto no la quiere como tan estructurada, la quiere más sencilla. Por eso es que también les enseñé el molde de la manga básica. Vamos a devolvernos por acá para recordarla un poco. Ok, aquí está. Acá podemos observar que la manga pues está por la mitad, ¿cierto? Esta manga normalmente se corta con este lateral al doblez, que del punto al 3, recuerden que es donde nosotros fijamos lo que fue el largo de manga. Obviamente en este espacio nosotros medimos una manga corta, porque igual hay chaquetas que tienen mangas cortas, que tienen boleros, etcétera. Pero si yo no quiero hacer mi manga de 2 piezas o tipo sastre, yo puedo trabajar esta manga, pues obviamente dándole el largo respectivo, porque si de pronto yo quiero mi manga hasta la muñeca, yo te tomo la medida hasta la muñeca y sería la medida que aplicaría en mi molde. Si lo quiero al codo igual, si lo quiero de 3/4 igual. La única diferencia es que pues de 3 al 4 ya yo no aplicaría lo que es la mitad de contorno de brazo, sino lo que requería en la parte de abajo, que vendría siendo la mitad de contorno de puño. ¿Sí? Como para hacer la aclaración, porque si dejamos esta medida en la base del puño, pues nos va a quedar muy grande, ya que el brazo o la parte más gruesa de nuestro brazo es mucho más grande que nuestra muñeca. Entonces, que nuestra muñeca y que nuestro puño, claro. Entonces, como para hacer esa pequeña aclaración antes de continuar con la siguiente temática. La siguiente temática del próximo video vamos a estar hablando un poco sobre los parámetros o los detalles que hay que tener en cuenta para empezar a desarrollar modas básicas en las chaquetas de mujer.
¿vale? Entonces, aquí adelantándoles un poco, vamos a estar hablando que para tener en cuenta este tipo de detalles hay que enfocarnos en 5 detalles fundamentales. Uno en el largo, uno en la holgura, otro en los cortes, otro en los tipos de escote y otro en los tipos de mangas. Entonces, con esto pues les dejo un abreboca del siguiente video. Nos vemos en el próximo video.